Vamos a tener algunas instancias de décima. Ahora, aprovecho de decirles también que he revisado algunas tareas. Por ahí recuerdo la de Paula, y de Reyes, una muy buena tarea. La de Giovanna, no estoy equivocado, también era una muy buena tarea, que la hice con el profe. Y, pero no alcanzó para que tuviese la décima, Giovanna. No, mentira, es broma, obvio que sí. No, por supuesto que sí. Sí, estuvo muy buena la aplicación. Recuerdo muy bien esas dos, la de Giovanna y la de Javier. Yo todavía no he terminado porque me bombardearon en tareas. Así que me dejaron muy atareado y como hago un montón de cuestiones, lo lamento, no las tengo todas listas, pero cuando sea voy a empezar a responderle todos los correos que me enviaron y ahí va a ir con la retroalimentación de su tarea y todo lo demás. Lo importante es que de una manera u otra pudieron aplicar lo que implica la teoría hegeliana, que como les dije cuando estuvimos acá en la identidad, es una de las más complicadas y complejas en la filosofía occidental. Ahí yo creo que está, como les dije, entre Hegel, Heidegger y Lacan. Y aquí, particularmente en esta carrera, ustedes eligieron una en la que van a ver dos de ellos sí o sí, es que no los tres. Así que, bien por eso, felicidades por haberse atrevido y vaya a poner nota y poner números a ustedes que son seres humanos todos y todas. Lo que nos importa es que aprendan. Tengan un 7 o un 6,5 o un 5 o un 4 si se llegan a sacar un rojo, después siempre hay oportunidades, pero lo importante es aprender algo. Bien, la otra consulta, y esto necesito que me respondan, sí o sí. ¿Vieron la película Capitán Fantástico? Sí, Buena, buena Consuelo. Me gustó ese ánimo y ese sí extendido. Ya, sí. la Joana parece que también la vio. ¿Quién respondió por ahí? La María también, la Jocelyn también. Hola Dionisio, yo también. La Cintia buena. Sí. Excelente. Ya. Entonces, vamos a comenzar al tiro, po. Sí, esta ayudantía en el fondo es para eso, para ayudar. Alguien se la tiene que jugar. Lo que sí vamos a poner condiciones, nos vamos a poner normativos. Quien pueda participar aquí por hacer una buena exposición y por tener una décima, primero tiene que explicarlo con su voz y tiene que encender la cámara. Entonces yo quiero preguntarle a ustedes primero, ¿cómo podrían reflejar en la película Capitán Fantástico, quienes la vieron, alguno de los tres autores que hemos estado revisando? Solo uno me basta. Es decir, Kant, Hegel, Kant. Todo lo que hemos estudiado en contenido, tanto en ayudantías como en las clases con el profesor Diego, ustedes pueden aplicar la propuesta filosófica, epistemológica de alguno de esos tres autores en el análisis de la película Capitán Fantástico. Se la juega, ya. Viene la Cintia, dame un segundito, Cintia, te tengo ahí en primera fila, tú vas a partir. Vamos a ver si hay alguien más. Recuerden que es con cámara y micrófono. Yo, Me va a jugar, ya. Después va a venir la Joana. Es como si tienen que ver cómo pueden tomar un poco, ¿verdad? Algo de René Descartes, de Immanuel Kant o de Georg Wilhelm Friedrich Hegel en la película. pero uno de Partamos los con tres, eso. no los tres. Sí, Es uno de uno. los tres. Ah, ya. Sí, con uno basta. No se pueden repetir. Así que igual la Giovanna va a depender de qué hace la Cintia. Veamos. Sí, pues si no puede ser. Esto no es un regalo, esto es trabajo Pero filosófico. Dionisio, lo que pasa es que Diego dijo que la película estaba relacionada con Kant. Entonces, como que es Sí, Kant, po, pues, ¿o no? pero Ya, eso no quiere decir que no esté relacionada con Hegel y Descartes. Solo dijo que está relacionada con Kant. sí, tienes razón. Ojo, ahí estamos filosofando. Eso es parte de la lógica, como rama de la filosofía. Ahora, Lo que pasa es que igual te Cintia, puede ir a la bola, pues, Joana.
Oye, pero si de eso se trata, irnos en la volada en este ramo, pero siguiendo cierto método y corriente y tradición. Entonces, Cintia, dale, Mm. todo tuyo el escenario del Festival Ya de Viña. bueno, yo siempre digo lo mismo, a lo mejor me equivoco, pero lo que me llamó la atención es que eh, Kant como que dice, atrévete a pensar o atrévete a conocer. Es como que el sujeto para él es un sujeto activo. Entonces yo veo al protagonista de la película como un sujeto completamente activo, que no se dejaba llevar por lo que para los demás era lo lógico, sino que él en el fondo agarró esa verdad, la tradujo, la consideró buena y la empezó a aplicar. ¿Cachai? Entonces como eso, él se atrevió a algo diferente, no le tuvo miedo a la tradición. No, no te podría hablar más de eso porque yo siento que básicamente era eso. ¿Cachai? Un ser activo frente a la naturaleza, frente a los demás. Su conocer por lo que él creía, no por lo que los demás o la naturaleza o la tradición le decía. Yo creo que yo lo entendí así, no sé. Bien, te hago una pregunta nomás. ¿Mm? ¿Cuál naturaleza los demás? Porque tú dices, claro, él se regía por sí mismo y no seguía lo Sí, que dictaba la naturaleza a los demás. ¿Qué naturaleza y qué claro. Lo que demás? pasa es que, por ejemplo, había la tradición que tenemos todos, llevar a los niños al colegio, vivir en una casa, en una ciudad civilizada, luz, salud. Él salía de toda esa tradición y se atrevió, en el fondo, a pensar por sí mismo, o sea, educar a los chicos a su manera, no por lo mismo mal, al contrario, bastante bien, aplicar la salud en lo que él creía, se atrevió a conocer más, pero saliendo de la tradición del colegio, de la medicina tradicional, de las ciudades típicas. Entonces, fue como un valiente en ese sentido, porque pensó por sí mismo, se atrevió a conocer, a saber eso. Súper bien. Thank you very much. Así que, por favor, llama un correo. Que no se te olvide, Ya, llama un correo para que se considere la décima por lo que acabas de decir. chuta, gracias. ¿Algún feedback que les puedo hacer? Y esto por eso sirve para todos, independiente que la Cintia haya participado con esto. Cuando expliquen esto en la prueba, guiño guiño, no es como que yo sepa que les pueden preguntar, ¿eh? ¿Ya? Entonces, cuando les pregunten algo como esto en la prueba, y tienen que explicarlo a través ya sea de un mapa conceptual o de una respuesta de desarrollo, y den una respuesta muy parecida a la que dio Cintia, que está muy bien encaminada con el sapere aude, que Immanuel Kant señala en el texto que es la ilustración. ¿Qué estoy haciendo con esto? Pausa, María. Es de alternativas, dice la María. Yo le estoy dando un caso para que no se pierdan ahí de si va a ser solo alternativa. Desarrollo, se la estoy dando como insumo. Llega a existir esa opción, tienen que manifestar que es el texto de qué es la ilustración, qué es el autor y cuál es el concepto del que ustedes están afirmando en este caso. Sapere aude, atrévete a saber, atrévete a conocer, a aprender. En realidad, por ahí no vamos a estar quisquillosos con cómo traducen algo que está en latín, da igual. Pero mientras siga el sentido. Y en eso poder explicar que Ben, que era el protagonista de la película al que se refería Cynthia, es un sujeto que va viviendo en el fondo a través de este sapere aude, que sale del pupilaje de la vida. Por ahí el Brian había escrito que como que se resiste al, ¿cómo era? Una crítica al sistema capitalista, claro. En gran parte de la película yo creo que ese sería su pilar o su columna vertebral. Pero no se queden en eso solamente, por favor. Porque decir que la película es una crítica al sistema capitalista está bien y es así, en parte. Pero recuerden que estamos contextualizados en un curso de epistemología y más allá de hacer una observación ideológica y política del film, tenemos que ir a lo epistemológico. Entonces, desde esta tradición que vendría siendo como el nacimiento de la tradición crítica que propone Kant en la Ilustración es salir del pupilaje, es pensar por ti mismo, es resistir a lo que naturalmente o tradicionalmente, como decía la Cintia también en su respuesta, te está exigiendo el medio y te están diciendo otros que hagas. Por ahí a mí me parece que hay una muy buena interpretación
y una muy buena aplicación del contenido a la luz de la película que hace Cynthia. Así que solamente como insumo lo que te decía. ¿Qué más? La Giovanna. Pasemos a la Giovanna a ver qué nos dice. No, mejor no, porque era como muy similar a lo que iba a decir la Cintia. Y la verdad que me cuesta relacionarlo con Descartes y con Hegel. Disculpen. ¿Y quién más vendría entonces con alguno de los autores? De Giovanna, Jocelyn, Gustavo, Consuelo, la otra, Ben, Andrés, Iván, María, Ivo, Fernanda, Ya, Jocelyn. profe, ¿Quién la juega? yo quiero, pero no estoy segura de si lo que voy a decir tiene mucho sentido, pero me voy a arriesgar igual. Ya, pero sigue la condición Consuelo, necesitamos verte. Esa es la única condición para participar. Para dar la Ay, respuesta tenéis que tener la cámara. espérame un cachito, voy a habilitar el acceso. ¿Y con qué autor vas a Dionisio, tirarte? Porque ya hablaron de Kant. Recuerdan que tiene que ser Descartes o Hegel ahora. Alguien dijo por ahí. Sí, ¿Paula? yo Dionisio, o sea, también no estoy segura, pero igual quiero ¿Quién quiere? Ya. Después de la arriesgarme. Consuelo, entonces, viene la Paula. La Paula prepara la cámara mientras. Y la Consuelo. Ujú. La estamos esperando. Ahora, mientras la Consuelo puede activar su cámara, también me gustaría que tengan en mente, y por aquí tengo algo anotado, que se lo voy a ir diciendo, que tengan en mente, y esto no solamente con lo que yo les digo, con lo que el profe les dice, que también recuerden muy bien las diferencias o hacia dónde apunta cada una de las tradiciones epistemológicas. Ya, profe, estoy ready. Y ya, dame un segundito, Consuelo, y te doy la palabra. Entonces no Ya. olviden poder comprender y diferenciar hacia dónde va cada una de las tradiciones epistemológicas, es decir, hacia dónde va la tradición analítica, hacia dónde va la tradición interpretativa y hacia dónde va la tradición crítica. Mientras Consuelo y la Paula dan sus respuestas del Capitán Fantástico a la luz de los autores, les dejo eso como para que lo vayan pensando. Oye, entre paréntesis, Rubén me escribe, Dionisio, ¿cómo sabemos si con la tarea anterior tenemos una décima? Al comienzo de la ayudante les decía que todavía me faltan tareas por revisar. Algunos ya las revisé, por ahí les dije a algunas personas que estaban súper bien, pero aún me faltan. Entonces, cuando tenga todas revisadas, les voy a enviar los correos y ahí van a ver si tienen la décima o no. Eso, amigo. Mientras la Consuelo y la Paula dan su respuesta y yo les propongo esto de las tradiciones analítica, interpretativa y crítica, piénsenlo a ver si también alguien se anima a señalar qué entendió por cada una de las tradiciones y hacia dónde apunta. Con que alguno diga hacia dónde se dirige una de las tradiciones es suficiente. ¿Ya? De nada, Rubén. Dale nomás, Consuelo. El Festival de Ya. Viña te oye. Ya, voy a Dale. tomar a Hegel con un Súper. poco de... Ya, me quedé en las clases con la premisa de que Hegel planteaba como esta cuestión de los movimientos sociales. Estoy mirando también mis apuntes de lo que había dicho el profe. Bueno, de que al fin y al cabo somos seres contradictorios, múltiples, complejos. Somos seres que están dispuestos al cambio, por tanto nos movemos, estamos en constantes movimientos sociales también. Y no habla de lo que es el concepto y la definición. Y por un lado, el concepto esto que echa a andar el movimiento humano, los movimientos hacia lo distinto, lo múltiple, el compromiso con otras formas de vida, como se puede ver en esa película, eh, los movimientos sociales, históricos y económicos, la historia que nos marca, y el cuestionamiento a cierta etiqueta, a ciertos diagnósticos, o también ir en contra de la estandarización. En ese sentido, también nos explica lo que es la definición, que viene a ser algo estático, más que nada como una foto. Y aquí también es cuando ya lo intento unir a la película. Siento que la familia que es protagonista de la película cae muy bien en el tema del concepto, en tanto son personas que están en un constante cambio, constantemente abriendo su mente hacia nuevos como tipos de conocimientos, aunque no sean de su preferencia. Por ejemplo, los niños podían estar muy en contra del sistema capitalista, pero eran capaces de entender por qué funcionaba así. Y por otro lado, la familia, no sé, de la hermana de la mamá, los veo más como del tipo de la definición. ¿Por qué? Porque son como una familia muy tradicional, casi que estática, no tienen
esa apertura que tiene el padre de la familia protagonista, perdón, de poder explicarle a su hijo el más allá de las cosas. En cambio, estos padres como que decían, por la seguridad de sus hijos, mantener todo como más centrado, más limitado. En ese sentido también veo como el tema de la pluralidad, cómo intenta ser opacado en la película por parte de estas familias como los abuelos, los papás de la esposa. ¿Por qué? Porque toman como el hecho de que ella se haya suicidado como el problema general, que era lo que nos había explicado el profe de la cosificación, de cuando al fin y al cabo tienes como muchas cosas, pero solamente una arista tapa todo el problema, y eso se convierte en todo el problema. La familia de la madre hace mucho eso, como que culpan mucho al padre solamente como por su estilo de vida y que eso al fin y al cabo derrumbó toda la vida de la mujer. Cuando en verdad hacia el final de la película nos vamos dando cuenta de que había muchas más cosas y aquí es donde toco el tema de la pluralidad, de que hay muchos factores que intervinieron en el hecho de que ella falleciera y no por el hecho de que ella haya decidido vivir de esta forma, como que tajantemente ese es todo el problema. Eso es más o menos lo que puedo asociar de Hegel a la película. Súper Consuelo. ¿Qué dice el público? Reacciones, por favor. Emojis. Chat. Alguien por el micrófono. ¿Les convence la explicación de la Consuelo? Aplausos de Brian. Aplausos de Rubén. Aplausos de María. Excelente, dice Gustavo. Dedito para arriba a la Giovanna. Bien. ¿Cuántas veces, profe? Décima. Uy, ¿en qué momento empezamos a cuantificar esto? Siempre fue una. Ah, Sí. no, que Sí, una. Así que sí, yo estoy de acuerdo. Fue una muy buena respuesta en apuntes, pero lo aplicaste súper bien a la película en este momento. Y eso quiere decir que hay una comprensión, una integración de la teoría. Así que excelente. Yo también aplausos para la Consuelo. Y gracias. también te agradezco por haber participado y que todos podamos aprender con eso. Ahora me gustaría darle la palabra a la Paula, antes de yo intervenir y darle los feedback que le tengo preparado en el fondo. Tengo aquí todo. Dale nomás, Paula. Ah, Consuelo, no olvides por favor mandarme el correo a mi email, que está en la tarea de Hegel, está anotado. d.leoneb7@gmail.com. Paula, todo tuyo el escenario. Ya. Eh, bueno, en base a lo que han dicho mis compañeras, debería defender a la tesis con Descartes. Eh, Creo que en el enfoque de Descartes, el protagonista incentiva mucho a sus hijos a educarse, a leer, a cuestionarse, a que ellos comiencen a pensar por sí solos. Eh, Habían algunas partes incluso que una de las hijas, eh, que ella leyó uno de los libros que eligió a voluntad propia, porque por lo que entendía él también le incluía ciertos tipos de libros que tenía que leer. Eh, y ella le hizo muchas preguntas referente a lo mismo, que se empezara a cuestionar y a defender con tesis, con argumentos, por qué creía ciertas cosas o por qué pensaba que eh, en base a la realidad y a lo que ella leía en el libro, a tratar de defenderlo de la mejor manera posible. También en un momento cuando tuvo conflicto con el abuelo de los hijos, creo que ahí también se ve la parte de cuando él empieza a entrar en la duda, cuando le quería quitar a los hijos, porque él no estaba de acuerdo con el tipo de vida que les daba a ellos, alejarlos de la sociedad, a educarlos por sí solos. Creo que él también entra en una crisis muy grande en buscar la verdad a través de la duda, de si lo que estaba haciendo realmente era correcto o no. Y también veo el tema de la duda metódica cuando le dice a sus hijos por qué su esposa murió,
Y le dice literalmente que era por un tema, por una enfermedad en donde ella tenía un tema de una baja dosis de la serotonina por la enfermedad que ella tenía, lo que la llevó a suicidarse finalmente. Creo que ahí también hay otro argumento potente del tema de buscar comprobar, llevar a la tesis por qué ella se enfermó, cuál era su alteración en ese sentido. Eso. Súper bien. Sobre todo cuando estaba hablando, Paula, del tema de la duda cartesiana, en este caso. ¿Qué dice el público? Brian ya está aplaudiendo. A ver, ¿qué dice la gente? Démosle la voz al pueblo también. Aplausos, la Giovanna, Jocelyn, buenísimo. Chiquillos, amigos y amigas, ese es el punto, no perder en la colaboración, la cooperación entre nosotros. Aquí algunos están tomando la palabra y eso no lo hace mejores ni peores, sino que solamente están oyendo. Así que, muy bien, Paula. Bien, lo mismo que la compañera, envíame el correo. Recuérdame ahí qué fue lo que hiciste, que participaste diciendo, o sea, asociando la película con Descartes, en tu caso. Y hoy el otro punto. Esto, si quieren anotarlo, por favor háganlo para que lo tengan pendiente, tengan la prueba, ya sea las de selección múltiple o de desarrollo que si convinieron con Diego que no van a estar incluidas ahora, ojo, que son 3 evaluaciones y yo tengo total certeza de que van a haber preguntas de desarrollo y también de mapa conceptual y todo lo demás. Entonces, si no vienen ahora, van a ir en la prueba final. ¿Y por qué soy tan majadero en este tema de las de desarrollo? Porque ahí es donde muchos y muchas se caen. Y no es porque haya ningún ánimo de los profes de decir, no, aquí vamos a, como, claro, aquí la idea siempre es ayudar y que todos aprendan. Pero sí desarrollar esa habilidad de escritura que conlleva procesos cognitivos, no es solamente escribir en un papel, sino que hay que ordenarse, planificar qué voy a escribir, hacer conexiones entre lo que escribo, poner una afirmación primero que después puedo negarla y finalmente hago una conclusión. ¿Y a qué les suena eso a los que estudiaron acá en la ayudantía o en clases? Eso no es más que el ejercicio contemporáneo de lo dialéctico. Y así es como ustedes pueden ver que los ensayos, cuando son persuasivos y de alta calidad, entre comillas, te piden que por cada argumento tú tengas una tesis, una base, una garantía y un respaldo. Y así tú puedes tener construido un argumento que puede estar escrito en un solo párrafo, que pueden ser 4 párrafos distintos. Da igual, eso va a depender de la extensión del escrito, pero esa estructura es muy valorada y permite una revisión, pero a la luz de lo que ustedes están tratando de exponer cuando, por ejemplo, tengan que decir que la teoría de Descartes está totalmente asociada con Capitán Fantástico. Como por ejemplo, cuando Ben se cuestiona a sí mismo acerca de si está haciendo lo correcto. Esto ocurre muchas veces en la parentalidad cuando estamos criando hijos que en el fondo se están desarrollando a su ritmo, a su manera, y los padres, incluso queriendo lo mejor para ellos, pueden cometer este tipo de errores, lo que los lleva a dudar de sí mismo y de su función parental. Además, Leone en el año 2023 estudió esto por cuántos padres en tal lugar en una encuesta dijeron que eran muy inseguros de si estaban haciendo bien las cosas como padres y por lo mismo se enlaza. Entonces ahí, si se dan cuenta, todo lo que hice fue seguir esa estructura. Ahora, el punto de Descartes en Capitán Fantástico. Primero, recuerden que Descartes lo que propone es una manera de llegar al conocimiento que es totalmente racional. O sea, si uno habla de racionalismo, lo primero que se les debiese venir a la mente a ustedes es a Descartes, sí o sí. ¿Por qué? Porque él llega a la verdad a través del uso de la razón. Y ese es su método. A diferencia de lo que, no sé si lo han visto en otra asignatura o ya lo vieron en positivismo acá con el profesor Diego, pero en el empirismo, ¿verdad? En el positivismo, todo va a depender de cosas que sean observables y del mundo sensible, es decir, de los sentidos, que yo pueda sentir algo, ya sea al verlo, al tocarlo, al ver al observar su temperatura, sus cambios, y solo así yo puedo llegar a una verdad. Pero Descartes en el racionalismo solamente usa su razón. Y por eso llega a decir que existe, ¿verdad? Porque
está dudando todo el rato de si existe o no. Y dice, las cosas que está viendo, tocando, sintiendo, escuchando, son reales o no son más que un engaño. Hasta dice que hay un genio maligno por ahí que lo puede estar jugando como una estafa. Pero para eso solamente piensa. Ahí es donde dice que si sigo dudando de toda la existencia, de lo único que no puedo dudar es que estoy dudando y por ende existo, porque pienso. Y todo eso no es más que raciocinio. No hay nada más que comprobar. Pero a la vez es irrefutable. O sea, ¿quién puede decirle en el fondo que lo que está proponiendo es falso? Y en ese sentido, no debemos olvidar que aquí lo que se propone, más allá que es de que sea una manera de resistir, ¿verdad?, a la sociedad consumista, capitalista, neoliberal, de que todo está capitalizado, incluso la emoción. Más allá de todo eso, ellos también siguen cierto método. Y esto también considérenlo. La filosofía cartesiana es, por así decirlo, la corriente pionera del método científico. Es decir, el método cartesiano o la regla del método propone precisamente que para poder llegar a un conocimiento verdadero, yo debía seguir ciertos pasos. No es llegar y pensar a la loca, ¿verdad? Entonces, en la regla del método, Descartes propone que hay una regla de la evidencia. La regla de la evidencia consiste en aceptar como verdadero solo aquello que se presente con claridad y distinción, ¿verdad? Algo que sea evidente. Y por ahí va el ejercicio de la intuición. Y esa regla de la evidencia es la que permite que surja la duda metódica. Y que si algo resiste la duda metódica, uno podría llegar al conocimiento como ciencia o saber estricto. Y así va desglosando distintas reglas en el fondo que tienen que ver con la regla del análisis, la síntesis, enumeración o comprobación. Pero es como cuando ustedes leen un artículo científico o les piden que hagan una tesis, si les es más familiar, y tienen que comenzar con introducción, con marco teórico, con marco metodológico, describir el instrumento que van a utilizar, qué tipo de investigación es, cuál es el enfoque, cuál va a ser la muestra del universo, si va a haber un grupo de comparación, ¿verdad? El grupo experimental. Después tienen que hacer discusiones, resultados y conclusiones y tener bibliografía. Entonces todo eso nace desde ese momento en el que hay que dudar de todo y al final todo lo que resista a eso va a ser verdadero. Y aquí ellos también sistematizan su pensamiento y su manera de vivir en la película. Independiente de que son opuestos a la cultura general, dentro de su sistema también tienen una rutina, también sistematizan todo lo que hacen. También hay ciertos roles. No por nada le enseña a defenderse, le enseña a escalar montañas, no por nada le enseña a, como decían en las participaciones que hicieron recién, a leer determinados libros en determinado orden a cierta edad. Entonces, eso también es un reflejo de lo cartesiano en la película. Así que entre lo que decía la Paula y lo que les estoy aportando, vayan por ahí si tienen que enlazar el autor Descartes con la película. Sistematización, metodología para llegar a la verdad que tiene que ver con el uso de la razón y la duda, que el sujeto en este caso también puede cuestionarse o dudar de sí mismo y de lo que está haciendo. Por otra parte, si hablamos de Kant, lo más importante es lo que decía Cintia, ¿verdad? Sapere aude, atrévete a pensar por ti mismo, y no solo con el protagonista Ben, que con su familia se separa de la sociedad común y corriente, sino que también eso ocurre dentro de la familia. No olviden que, por ejemplo, Bo, que es el diminutivo con el que llaman al hijo mayor, primero está haciendo un ritual, ¿se acuerdan? Donde está pasando a ser un adulto o hombre, la verdad no, eso no lo tengo tan claro, si era una cuestión más de género o era como de madurez, donde tiene que matar un animal y entre todos parece que se comían el corazón, entonces está todo embarrado y así pasa a ser algo distinto. Ahí uno dice pensar y cuestionarse. ¿Vos está haciendo eso porque quiere? O incluso si quiere hacerlo, ¿lo está haciendo porque a él se le ocurrió? ¿Qué dicen? Cintia, dale. A mí me dio la sensación de que no era algo que a él se le hiciera grato. Yo creo que era algo como más bien impuesto.
y veo al más chiquitito como en este tema de atreverse a pensar, a dudar si lo que en realidad le estaban enseñando tenía sentido para él. Entonces, en ese ritual no sé si en realidad era como algo más adquirido que otra cosa, pero en el niño, en el pequeñito, sí. Ahí dudó, se cuestionó y buscó su propia verdad. Totalmente de acuerdo. En, no puedo recordar el nombre de ese que era más pequeño. Relian, él, también se lo cuestioné. Relian era, me parece, el del que estamos hablando, el que tocaba percusión cuando tocan música. Sí, ese. Sí. Relian, sí, es mucho más evidente, diría yo, pero no es al único que le pasa. Ojo, que a Bo también le pasa. ¿Recuerdas lo que estaba haciendo escondido Bo? Ah, lo de la universidad. Postular a la universidad, sí, a las universidades. Mm. Y la mamá También también, es- ¿ah? Porque la mamá como que lo sí, incentivó a hacer cosas claro. distintas y como salir un poco de esta rutina, ¿no? De esta forma de vivir que tenían los papás, en el fondo. Exacto. Pensar por sí mismo, yo lo vi como más por los hijos que por el papá. Yo encontré que los hijos querían como salir de esa tutela en el fondo y pensar por ello y pensar otras cosas y ver otras cosas también. Sí. Recuerden, a propósito de esta complicación, te doy al tiro la palabra, Rubén, que en la ayudantía al menos yo le hablé de una paradoja que existe cuando estamos hablando de esta lógica kantiana. La primera podría ser la más evidente y la que conversamos, que era el noumeno y fenómeno, que también lo vieron en clases con el profesor, donde el noumeno es la cosa en sí, aquello a lo cual yo nunca voy a poder llegar con mi limitado entendimiento humano, y el fenómeno es aquello a lo que yo puedo llegar porque es la apariencia de las cosas, de los objetos, sujetos, etcétera, lo que yo puedo conocer con mi entendimiento, es decir, con mi limitada razón como humano, yo eso puedo conocer, y nunca como es realmente. Y por lo mismo hay tantas maneras de conocer. Y en este caso, nosotros podríamos decir que cada uno de ellos está queriendo alcanzar esa verdad o la manera correcta de vivir sus vidas. El papá, podemos convenir en que en ningún caso les quiere causar daño a su hijo, pues, ¿no? Sino que quiere darles lo mejor. E incluso la familia de la difunta, eh, donde tenían estos niños que eran más comunes en el fondo, que estaban pegados jugando videojuegos y todo el tema, esa familia tampoco le quiere causar un daño a sus hijos, pues. Al contrario. ¿Y cuál es el punto? En que lo fenoménico es eso, que te permite conocer de distintas maneras la realidad y que eso va a depender de cada uno de los sujetos. Y ese es el valor también que tiene la filosofía kantiana. Y por eso también, si por ahí lo ven y lo pueden leer a quien le interese, aparece el tema de los reinos de los fines de Kant. En su momento, Kant cuestiona todo esto que tiene que ver con que los sujetos, los humanos, somos medios para conseguir cosas que otros humanos se proponen, como por ejemplo a través de la esclavitud. Las posturas más críticas podrían decir que eso en ningún caso está abolido, sino que todavía algunos seguimos siendo medios para los fines de otros, ¿o no? A través del trabajo asalariado y de la explotación. Pero el tema es que Kant dice que cada ser humano es un fin en sí mismo, no es un medio para obtener un fin, sino que es un fin por sí mismo. Y eso tiene que ver con esto, con que todos conocemos el mundo de distinta manera y ese es el valor de la subjetividad. La Fernanda Palomino dice, yo creo que era algo impuesto por el padre y de cierta forma en un punto él los adoctrinaba. Claro, retomando este punto de por qué hacía el ritual. Y obvio, ellos se crían ahí, o sea, no tienen otra opción. Es lo mismo que los niños que están jugando Play y que están ahí inmersos en eso y que cuando se van los otros niños, en su lógica de un mundo de competencia, los niños que viven en el bosque, ¿verdad? Con Ben, se despiden así, haciéndole a los primos, ¿no? ¿Y qué hacen los primos cuando se despiden de los que van en el bus? Le hacen oyú. La costumbre es competir, es humillar al otro, es ganarle, es que el otro pierde y yo me alce por sobre él. Pero podríamos decir que esos niños realmente eligieron eso. Simplemente fueron criados de esa manera y son pupilos de ese disciplinamiento. Y ahí es donde empiezan estos, entre comillas, despertares. De Relian, cuando dice que ya no quiere vivir ahí, que él sabía que todo esto estaba mal. De Ben, cuando poco a poco quiere salir de este pupilaje y quiere ir a la universidad. Ben no lo entiende y le dice, pero ¿cómo si con todo lo que tú sabes podrías darle clases a los profesores? Que no importa porque está ya aburrido, está chato, pues, weón. Si imagínate que conoce a una mujer que se gustan
Pero en la lógica de Ben, esto es algo romántico, es algo puro, es algo que es intenso. No es algo cosificado como lo es en la sociedad nuestra, que es como, ah, si son cabros nomás. No sé si han escuchado a los jóvenes también que les digan, ay, ¿cómo se va a estar enamorando si es tan chica, tan chico? ¿Qué sabe usted? No, pues para vos, perdón, el hijo mayor de Ben, eso no es así. El amor es y será, y no tiene que ver con edades, po. ¿Y qué hace? Se enamora hasta las patas, po, weón, y le pide matrimonio frente a la mamá, le pide la mano. Y ellas se ríen porque en su lógica es como una tontera, una estupidez, po, weón. ¿Cómo le va a estar pidiendo la mano en matrimonio si recién se dieron un beso nomás? Pero él queda, no sé si se acuerdan, queda destruido porque no lo entiende, po. Ahora, el punto es que todo eso hace también que Bo se dé cuenta que vive en un mundo que no tiene nada que ver con el resto y que no ha sido más que un pupilo. Y se acuerdan esa escena que es muy gráfica cuando él le reclama ya a Ben y le dice, porque no sé nada más que no venga de ti o de un libro. Es que también está en una jaula. Y ahí es donde ya uno deja de comerse la La peli. carátula de la película, así como de que son totalmente libres y emancipados y todo. No, o sea, ellos también están restringidos. Y es ahí donde nace el valor del sapere aude, del piensa por ti mismo. Y empieza también la paradoja de autonomía, que sería esto de pensar por ti mismo y hacerlas todas por ti, y la heteronomía, que independientemente de lo primero, heterónomamente yo también soy parte de un todo y de una sociedad. Y si me quedo en esa jaula, jamás voy a poder ser parte de eso. Jamás voy a poder entender que si le doy un beso a una persona, no necesariamente me tengo que casar con ella. No voy a entender que puedo postular a universidades o que después el bobo se va de viaje, ni siquiera se mete a estudiar. La Fernanda dice sí porque se da cuenta de que necesitaba ver el mundo por su cuenta y no a través de los libros. Claro, sapere aude. Se atrevió y salió de eso. Porque, ojo, que independientemente de que ellos eran libres y podían cuestionarlo todo y eso, era dentro de un espacio que era la familia. Y tuvieron que ser valientes para enfrentarse al papá y decir, oye, yo no, po. En ese sentido también es una valentía de su parte decir, ¿sabéis qué, weón? Te agradezco todo esto, pero yo quiero jugar Play, po. Yo quiero ir a la universidad. Quiero conocer mujeres o hombres y darle rienda suelta a mi sexualidad y a mi erotismo, qué sé yo. Cintia. Y ahí, terminando con esto, parte de Kant, les doy el Sí, Hegel lo que y pasa es después que de las tradiciones. al final de la película, como que en el fondo me hace relación, no es que sea matea ni tampoco me pase filosofando, pero como estamos relacionando todo esto a la película, es Sí, como po. la tesis, antítesis y síntesis. O sea, primero era como negar algo, después fue cuestionarlo y al final fue cambiarlo o recontribuirse o reencontrarse, pero para después volver incluso, si tuviéramos la segunda parte, a lo mejor seguir con de nuevo lo mismo, tesis, antítesis, lo veo como ese lado. Es como el palo blanco, así como que se adelantó a lo que venía. Súper bien, muy bien. Y dale, oye, hay que filosofar, weón, si qué podría ser más necesario en el mundo. Por Y favor. No, no me gustó la no, película en todo caso, pero bueno, no, ya, ya. en Sacarla serio. de la reunión. Vamos a ya, sacar, expulsar. No, está bien, pues sí, sapere audio. Piensa por ti, no. Está bien que no te guste. Y aún así, que si algo que no te gusta lo podías analizar bien, cuanto mejor. Sí, pues todo el rato. De hecho, para allá iba ahora. La Cintia me dio el pase gol. El tema es que desde Hegel, y nosotros pensamos en el devenir del espíritu, piensen en cualquiera de los sujetos, piensen en cualquiera de los seres humanos y los personajes que aparecen ahí. Todos son espíritus. Todos en algún momento son una tesis, en algún momento van a ser una antítesis y terminan siendo síntesis de ese conflicto. Después nuevamente. Entonces está el papá en una tesis, cree que es totalmente correcto lo que está haciendo en la crianza de sus hijos. Después vive el conflicto representado en la antítesis, ¿verdad? Cuando los hijos se le rebelan, entre comillas, y se le empieza a desmoronar la familia. Quedó solo, se murió su pareja, a quien amaba. Sus hijos se le están viniendo encima, se quieren ir y no están, entre comillas, quizás valorando lo que él ha hecho, eso es lo que él podría sentir. Y se quieren meter a un mundo de mierda, un mundo asqueroso. Pero llega la síntesis.
puede superar ese conflicto y se da cuenta que también puede ser el padre que les dio todo eso a ellos, que vive el conflicto de no querer separarse de ellos, de no querer quedarse solo también, y acepta que algunos de ellos sigan su camino y él sigue criándolos y les permite ir a la escuela y les cosas. Es como ese nuevo Ben, que es parte de lo que era, de lo que no fue y de lo que es en su nueva. Eso sería lo dialéctico en la película y que ahí tómense de Hegel, o sea, la película es espíritu todo el rato y es dialéctica constantemente, es contradicción pura. Todos los personajes pasan por un momento contradictorio que después resuelven de alguna forma, pero y eso quiere decir que después van a volver a tener otros conflictos. Por eso les da el ejemplo de Bo. Bo, por así decirlo, puta, bueno, eh, más lo que hincha con que va, con que postuló a la universidad y lo aceptaron en the University of Edinburgh, Oxford, Cambridge, Harvard y las mejores, ¿no es cierto? Hasta el Andrés Bello lo aceptaron. Imagínense. Tenía una carta de aceptación de la UNAV. Y el loco después no va, po, no va a estudiar. No, que, sí que me voy de viaje, dijo. Entonces, ¿qué está haciendo? Si no es más que el espíritu que está haciendo a través de su desarrollo y del movimiento. Y que lo absoluto puede ser alcanzado a través de despliegues, de destellos, pero nunca en su totalidad. Pero hacia allá va el espíritu, desde el espíritu subjetivo como humano, el espíritu objetivo a través de la moral, de la conjunción con otros espíritus, y llegar hasta hacia la unidad del todo, donde naturaleza, idea, materia se unen en el espíritu absoluto. Y, y ese es el brillo que tiene en el fondo analizarlo desde la perspectiva hegeliana. Otro punto importante de Hegel, así como entre paréntesis y de lo que estaban hablando la otra vez en la clase, lo hegeliano te da la oportunidad de la diferenciación, ser una unidad en su diferencia, que yo en este momento puedo ser X, pero también soy Y a la vez, y en otro momento voy a ser más Y que X, y en algún momento voy a ser Z, y después puedo volver a ser lo anterior, y eso está bien, incorrecto, no es inmoral, sino que así es el ser humano, es contradictorio, y ese es el valor que le da el psicoanálisis también a la existencia de la humanidad. O sea, que no tengo que estar determinado, que no tengo que ser un concepto, que no tengo que tener una definición, sino que simplemente soy. Eh, y por ahí también pensábamos en cómo desde las tradiciones más acérrimas, ¿verdad? A lo que se aferran es a la tesis, pensando en Hegel. Se aferran y abrazan una tesis, que es algo que es, y eso siempre tiene que ser así. Y cualquier cambio o cualquier atisbo de querer diferenciar eso va a ser propuesto como algo aberrante, un sacrilegio, una herejía, un, un asqueroso, un bastardo, un esbirro, y pongan lo que quieran ustedes, así como pensando en la intolerancia, como otra problemática social. Pero la verdad es que a través de la diferencia podemos llegar a una síntesis. Y por eso lo hegeliano en este sentido es importante y en la formación como todos. Ahora, lo último tiene que ver con las tradiciones. Cuéntenme ahí, bueno, quienes han estado participando con la cámara y el micrófono o en el chat si quieren, ¿qué es lo más difícil de entender en las diferencias de las tradiciones epistemológicas? De la tradición analítica, la interpretativa y la crítica. Si alguien lo tiene claro, por favor, jueguese. Profe, ¿puede repetir la pregunta? En la epistemología tenemos tres tradiciones, que es la tradición analítica, la tradición interpretativa y la tradición Claro. crítica. Analítica, interpretativa y crítica. Yo quiero saber qué han entendido de eso, o si no lo entienden para nada, porque es importante que lo entiendan, y qué puede aportar. María, María Leiva. Em, bueno, lo que yo entiendo es que, por ejemplo, la tradición analítica tiene que ver con la filosofía moderna, que está fundada por René Descartes, ¿ya? Y que como objetivo quiere garantizar la supervivencia de la especie
en base a lo material de la vida, que viene siendo todo lo que tiene que ver con la garantía de recursos y control de la naturaleza, además de el control de la predicción y el control de los recursos. Ya también el profe hablaba que toda tradición tenía un interés, en este caso el interés técnico, ya que tiene que ver con el desarrollo de las tecnologías que nos permitían seguir viviendo. Y bueno, y una de las disciplinas que tenía que ver con esta tradición era el conductismo y el cognitivismo. Y las otras tradiciones, ¿sigo o le dejo a otro? Dale, va súper bien. Me gustaría saber qué podéis interpretativa y de la crítica. Ah, ya, de la tradición interpretativa, muy parecida a la analítica, que también tiene como objetivo garantizar la supervivencia de la especie, pero en este caso teniendo una comunicación efectiva, que más que nada se va a encargar de la comunicación y de la cooperación entre los sujetos, y que el interés que tiene esta tradición es un interés práctico, que es para cooperar más que nada entre ellos, ¿ya? Y una de Súper. las disciplinas es la humanista. ¿Ya? O sea, ahí encontramos más disciplinas como las sociales, la psicología, la sociología y cosas así. Y Sobre la todo la corriente tradición, fenomenológica. La sí, corriente fenomenológica en la tradición interpretativa es muy buena. Bien, dale. sí. Y la tradición Terminemos a las 7, crítica, dale, juégatelo con la crítica y después yo hago el feedback. Dale. la tradición crítica que en realidad no viene a negar ninguna de estas tradiciones anteriores, solo que viene, que parte de un supuesto de que el mundo social no es un mundo neutral y que los recursos no están repartidos de forma igual, digamos, equitativamente, y que tiene que ver con las injusticias sociales, en este caso, por ejemplo, los privilegios, ¿ya? Y que el interés es el emancipatorio, que viene a ampliar los niveles de libertad, y que las disciplinas que encontramos aquí, el psicoanálisis y el marxismo. Eso. Súper. Ese último punto está re bueno porque hay un debate ahí. Gracias, María. María, por favor, envíame un correo porque fue muy buena tu respuesta. Yo quiero Ya, cortar, vale. antes de dar la respuesta densa, quiero decir algo súper breve, porque esto les puede ayudar después para ordenarlo en sus mentes. Voy a darles una o dos palabras que deberían asociar siempre a cada una de las tradiciones. Y estoy generalizando, ¿ya? Esto es solamente para que puedan saber qué puerta abrir para después poder dar una buena respuesta o leer muy bien una pregunta que tengan en selección múltiple y saber qué opción elegir. Tradición analítica, definir. Porque yo voy a buscar darle significado y con palabras y explicaciones a los eventos, a los sucesos. Por eso aquí vienen los test, viene el conductismo, como bien decían, viene el cognitivismo, van a venir todo el tema de medir la inteligencia, decir qué escala de inteligencia tengo yo, coeficiente intelectual y un montón de cuestiones. Ponerle nombre a la realidad, porque en la medida que yo puedo ponerle nombre y asignarle palabras en una lógica de representacionismo en psicología social, por ejemplo, yo puedo describir la realidad, porque le pongo nombre. Y por eso existe hombre y mujer. Estoy hablando de la tradición. Se acabó. Porque así yo puedo controlar la realidad una vez que la defino. La describo con palabras. Lo mismo pasaba, para los que se recuerden, en el texto de Historia de la Sexualidad, nosotros los victorianos, cuando Foucault dice, en el fondo, en la modernidad no, ¿qué represión? Si no había una represión de la sexualidad como acto instintivo. Al contrario, un destape de la sexualidad. El tema era que epistemológicamente las disciplinas y las ciencias lograron que esa sexualidad fuese controlada a través del lenguaje y en ciertos espacios y recursos que eran propios de las disciplinas, como por ejemplo el diván con el terapeuta. Y ahí yo voy a hablar de la sexualidad. Y al ser lenguaje la puedo controlar. Y después puedo definir quién es heterosexual, homosexual, bisexual. Y cada uno lo voy encasillando con una palabra y una definición o una etiqueta. Entonces, filosofía analítica, que se caracteriza por desentrañar problemas filosóficos mediante análisis rigurosos de conceptos, ¿verdad? Clarificar argumentos y por una precisión del uso del lenguaje.
Eso buscaría resolver los principales problemas de la filosofía, ¿verdad? A través de un método objetivo, racional, sistemático y riguroso. Para eso también ahí va el positivismo, sí o sí, y el pospositivismo, ¿ya? Ahora, recuerden, tradición analítica, definir, describir. En la tradición interpretativa es comprender, llegar a la conciencia, a la esencia de algo, que eso es muy fenomenológico. O en la hermenéutica, que hay interpretación por sí misma, es comprender. Eso va a sustituir, perdón, los ideales, las teorías de la explicación, de predicción y de control que nosotros podríamos ver en una tradición analítica, por la comprensión, el significado de las cosas y de las acciones. Aquí queremos profundizar en el conocimiento y en la comprensión. ¿Por qué algo es así? ¿Por qué las personas se identifican de esa manera? ¿Por qué llegó a ser lo que es? Eso va a ser la tradición interpretativa. Y por último, la crítica es, en cuanto a palabra, así en corto, es cuestionar y sospechar que hay algo más allá de lo que se me presenta. Independientemente del lenguaje que tenga, el nombre que tenga, o independientemente de cómo se comprenda, hay algo más allá. Por eso ahí va la lógica del marxismo, de la teoría crítica por sí misma, del feminismo, de ver que hay condiciones estructurales, perdón, que están generando dominaciones, que están generando hegemonías, que están pisoteando derechos de algunos y beneficiando a los de otros. Por eso es tan política también. Bueno, todo es político, pero ahí se ve mucho más. Eh, entonces, va a buscar como sospechar a través de esta lupa crítica sobre las prácticas, los saberes, las relaciones de poder, las disposiciones sociales, políticas, culturales, y que todo eso pasa por estructuras y procesos e instituciones que están edificadas, que están concretamente en una sociedad y legitimadas por todos, y nadie se lo cuestiona. Entonces la teoría crítica viene a desnaturalizar eso, a desenmascararlos, a deconstruirlos, que eso le dará mucho sentido, y a situarse reflexivamente en estos contextos de poder, disciplinamiento, control y hegemonía, para emancipar a los sujetos, para liberarlos de esas cadenas de las cuales ni siquiera son conscientes que están esclavizados. ¿Okay? Entonces, recapitulando, tradición analítica, definir, escribir; tradición interpretativa, comprender, profundizar; y tradición crítica, cuestionar, sospechar, emancipar. Solo para terminar, Giovanna, dale, Giovanna, Sí, adelante. consulta. Como autor estaría Descartes en la tradición analítica y Hegel y Kant en la tradición crítica, ¿cierto? ¿O no es así? Sobre todo Kant en la crítica, Crítica, y sí, ¿sí? Hegel también, aunque también tiene un poco de interpretativo Hegel, sobre todo porque recuerden que su obra se llama La fenomenología del espíritu, pero más allá de que se llame así, el ejercicio es fenomenológico, está tratando de llegar a la esencia de la conciencia, de la idea, del espíritu. Entonces está tratando de profundizar y comprender cómo se usa la razón y hacia dónde va. Entonces, es un punto medio, Es- diría yo. ¿Sí? Hegel, Ahora entonces, sí, sí, dime. Sí. Ahora, si quieren pensar en autores muy representativos, teoría crítica, Marx, del marxismo estructural, del materialismo histórico, y que Marx precisamente toma la dialéctica de Hegel para decir que así se ha desarrollado la historia de la humanidad, a través de conflictos que son dialécticos entre clase dominante, una antítesis que es la clase oprimida, y una síntesis que sería la, bueno, en palabras de Marx al menos en el Manifiesto Comunista, la dictadura del proletariado, o la revolución de esta, o la lucha de clases, si quieren, donde siempre va a llegar ahí a esa síntesis la cuestión. Y, y otro crítico podría ser más contemporáneo, Foucault, Derrida, Lacan, etcétera. Pero dale, tú ibas a preguntar algo, Joan. No, no, era eso. Respecto Ya, a los filósofos, si Hegel estaba en la tradición crítica, era como mi duda o la sí. interpretativa, porque el profesor parece que dijo que Hegel y Kant estaban en la tradición crítica, pero tenía la duda. Diría que sí o sí están. Lo único Ok, que propondría es que Hegel también tiene mucho de fenomenológico, por ende también tiene un poco de tradición interpretativa. interpretativa. Perfecto, Y es gracias. difícil, a algunos autores es muy difícil dejarlos solo en una vereda, porque
Las tradiciones son como lentes que se usan. Entonces, Claro. también yo podría aquí con estos lentes tener unos de sol y eso no quiere decir que voy a tener que dejar esto óptico. La cuestión es que esto era lo que le iba a decir también, que el psicoanálisis es debatible si es parte de la tradición interpretativa, desde la hermenéutica, o es netamente teoría crítica. Y Diego una vez me recomendó un texto, si no me recuerdo, era tesis de una gente que hubo en la UNAV y que ahora está haciendo clases en París después de su doctorado, Pia Uribe. He hablado mucho de ella, he leído lo que ha escrito y propone como parte de su tesis de magíster en psicología clínica, mención psicoanálisis de la Chile, esta posición epistemológica del psicoanálisis, que en el fondo podría tener un poco de hermenéutica, de interpretación como tal, y además de teoría crítica porque sospecha de las cosas como sean. Recuerden que Freud, ¿qué hace? Es cuestionar lo que se había descrito como conciencia, como cerebro, y que todas las enfermedades dependían de eso, y dice, no, pues hay algo más. Hay algo que domina al sujeto y que el sujeto no lo sabe. Y eso es de la esfera del proceso primario, del inconsciente. Y ahí vendrían las pulsiones y todo lo demás. Entonces viene a sospechar algo. Y eso es lo que propone toda su teoría. Pero la práctica clínica tiene que ver con interpretación, ¿no? El libre yo voy interpretando qué me da el paciente. Así que bueno, esa cuestión es pa largo, pero eso les puedo dejar como repaso. Por favor, posiciónense con los autores. Creo que si llega el momento en que los comprendan, no es tan difícil que después puedan responder preguntas de selección múltiple o incluso hacer un desarrollo de alguno de ellos y tener muy claras las tradiciones hacia dónde van. Y recuerdan esas palabritas que les dejé. Y eso les dejo. Consuelo, dale. Profe, tengo una duda con respecto al texto de Hegel porque eh, son todas las páginas, no creo que sean todas. Pero ¿usted sabe cuáles son las indicadas? De introducción solamente. Pero, Ay, profe, no lo sí, escuché, pero como que ¿ahora se me fue la escuchas luz. bien? Ahora ¿Ahora? sí, sí. Nosotros les dejamos la introducción, el prólogo y la introducción, porque ese libro es enorme. Lo que Claro, tengo yo pero desde 600 páginas y algo, pero a mí me parece que Hegel es un autor que antes que leerlo hay que comprenderlo a la inversa. No es que leyéndolo lo vaya a comprender, yo creo que así nunca, sino que se comprende y después se lee, ya. pero no es como que tengáis que leer todas las páginas. O sea, eso, mi humilde recomendación creo que si lo comprenden a través de la ayudantía y de la clase, yo creo que es suficiente para entender lo hegeliano. No Ah, olviden ya, ser bacán. técnicos, sí, cuando respondan, si es que llega a ser una de desarrollo. No olviden el tema de los espíritus, del espíritu subjetivo, objetivo y absoluto, a la vez que es tesis, antítesis, síntesis y lo dialéctico en ello. La confrontación, la contradicción y, y la diferenciación, la unidad en su diferencia, que eso sería el sujeto, en el fondo, el espíritu. Cintia, Sí, Dionisio, a mí no me queda claro lo que es herencia escolástica. Como que no logro escolástica. conectarlo. Y dame un poquito de contexto ahí. Sí, lo que pasa es que estábamos en la clase de, aquí dice, filosofía cartesiana, estábamos hablando de la evidencia, la metodología, metafísica, y de ahí después de metafísica, el profe habló de duda metódica, herencia escolástica, y dijo, toda idea requiere una causa, nada puede provenir de la nada, la causa contiene tanta realidad como su efecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no logro conectar esto, no sé si será importante o a lo mejor anoté algo que en realidad no tenía como mucha relevancia. No, porque yo te podría decir que lo que hemos visto antes no hemos ahondado en los escolásticos. A lo más Ya, yo podría recordar de lo que he hablado en otras ocasiones académicas sobre el vínculo con el estudio acabado de lo escrito y que era mucho de escribir esto de argumento contra argumento y después hacer una síntesis de ello y por ahí vendría lo hegeliano o también se habla ya. de que por ahí vendría también lo cartesiano de Descartes en dudar de todo, ¿cachai? Y cómo llegar a desentrañar la verdad a través de todo este proceso sistemático y minucioso. Yo por ahí Ya, lo pero vincularía con los escolásticos que son herederos de Aristóteles, además, en su planteamiento de que todas las sí, áreas del conocimiento deben diferenciarse. sí, de hecho lo googleé para ver qué conexión tenía y claro, salió eso, pero
Entonces, en ese caso no me voy a centrar tanto en esto, porque si no, no pierdo. No, yo creo que tiene autor y no tanto en cuál podría ser su origen Ujú. de escuelas filosóficas, ¿ya? Ya, gracias. Ya, pues, chiquillos, chiquillas, les mando tremendo abrazo. Por favor, no dejen de estudiar, no dejen de prepararse. Cualquier cosita, porfa, escríbanme correo. Yo no tengo problema, lo respondo lo mejor posible. Y si no puedo escribirles, les mando un audio. Y no dejen de trabajar también en su espíritu, en su conciencia y en su ser. Que aprendan y que sepan cosas, no pierdan el saludar a las personas, el mirar a la cara, el dar la mano, el dar un abrazo a quien lo necesite, porque por ahí me he encontrado con algunas situaciones de gente que sabe mucho y puede tener postdoctorado y son realmente unos imbéciles. Así que denle la oportunidad a la gente, apréndanse los nombres de las personas, miren a los ojos y escuchen, como buenos psicólogos y psicólogas que están en formación. Abrazo gigante y que estén muy bien. Chao, Gracias, Dionisio. Dionisio. Chaito, Chao. Gracias. Chao a todos. Gracias. chao, Chao a Adiós. todos. Gracias. Chao. cuídense. Chao, gracias. Chaito, Chao, Dionisio, gracias. chao, un abrazo, cuídate igual.